En Marcos capítulo 10 vamos a estar estudiando en esta mañana los versículos 32 al 34, en el que en este pasaje vamos a observar la predicción de Jesús. La predicción de Jesús en Marcos 10, 32 al 34. Y hay un conocido refrán español que se utiliza para decir que aquello que se repite dos veces sucederá una tercera vez. A todos nos suena, hemos dicho algo en alguna ocasión, no hay dos sin tres. Y una de esas ocasiones en las que se hizo viral en España, al menos la última que yo recuerde, fue en el año 2012. Y fue para una ocasión especial cuando la selección española de fútbol había ganado los dos últimos torneos. ¿Os acordáis? La Eurocopa del 2008, el Mundial, el primer Mundial, por ahora único, en el 2010, y llegaba el tercer gran torneo futbolístico, la Eurocopa del 2012, y entonces en los medios de comunicación, en los periódicos, en las televisiones, en las radios, se oía mucho esto: no hay dos sin tres, intentando de que se cumpliese y España llegase a ganar el tercer gran torneo consecutivo. Y así fue, el lema se cumplió, no hubo dos sin tres. Yo creo que no hay ese refrán de no hay tres sin cuatro, ¿no? Ya nos va a tocar esperar unos cuantos años para que vuelvan a ganar. Pero se cumplió el lema y ganaron el tercer gran torneo consecutivo. En esta mañana, en este pasaje de Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34, vamos a ver la predicción de Jesús. Y una predicción que hace por tercera vez. Por tercera vez va a predecir a sus discípulos lo que va a suceder en el futuro con su vida. Fijémonos, Marcos capítulo 10, versículos 32 al 34, vemos la predicción de Jesús. Dice así la palabra del Señor: E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y 3 días después resucitará. En estos versículos de Marcos 10, 32 al 34, encontramos la predicción de Jesús por tercera vez en el Evangelio de Marcos. Y en la predicción de Jesús, en primer lugar, vemos en este texto que Jesús predice su futuro por tercera vez. Jesús predice su futuro por tercera vez. Fijémonos, versículo 32. E iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban perplejos, y los que le seguían tenían miedo, y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Les va a decir el futuro, les va a predecir el futuro, lo vemos, lo que iba a suceder. Pero el versículo 32 empieza diciéndonos dónde estaban. Fijémonos, versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Por primera vez, en este capítulo 10, vemos una mención explícita del destino final de su viaje. ¿Dónde se dirigían? Habíamos empezado el capítulo 10 observando dónde estaba Jesús con sus discípulos. Fijémonos, capítulo 10, versículo 1, nos dice que habían ido a la región de Judea y al otro lado del Jordán, a Perea, concretamente. Allí en ese contexto vemos que Jesús había respondido a la pregunta de los fariseos sobre el divorcio, versículos 2 al 12. Allí había enseñado sobre quién entrará en el reino de Dios, con los niños como ilustración al respecto. Y en el versículo 17, cuando dice que salían para seguir su camino, pero no nos dicen a dónde iba ese camino, se encuentra y es abordado por el joven rico que le pregunta qué he de hacer para heredar la vida eterna. Versículos 17 al 22. Y justo cuando el joven rico sale, es que Jesús reafirma la lección con la que había respondido al joven rico, y la reafirma en privado a sus discípulos, diciéndoles
que aquel que no está dispuesto a renunciar a lo que haga falta, ejemplificado con las riquezas y con el joven rico, por seguir a Cristo, no entrará en el reino de Dios. Porque Cristo no es su tesoro. Porque Cristo no es lo más importante de su vida. Otras cosas ocupan el lugar de Cristo. El joven rico era solo un ejemplo, una ilustración de lo que ocupaba su corazón. Y así afirma, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No imposible, qué difícil. Es más fácil que entre el hilo por el ojo de la aguja que un rico en el reino de Dios. Pero gracias a Dios que a continuación dice en el versículo 27, después de que los discípulos sorprendidos le dicen, ¿quién entonces podrá salvarse? Recordemos que en aquella época los ricos eran los considerados como más espirituales, porque habían sido bendecidos por Dios por sus riquezas. Eran los que tenían más capacidad de ganarse la salvación por el poder económico. Y los discípulos sorprendidos dicen, entonces, ¿y los ricos no se van a salvar? ¿Quién se va a salvar? Nadie se va a poder salvar. ¿Qué les dice Jesús? Versículo 27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Y todas las cosas están en un marco y en un contexto, concretamente lo que es imposible para los hombres, salvarse a sí mismo, o incluso que los ricos entren en el reino de Dios. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Él lo reafirma, volviendo a mencionar lo que ya había dicho en Marcos capítulo 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque ¿qué te va a valer ganar el mundo entero si perdieses tu alma? Él se lo dice a continuación, después de que Pedro le pregunta, bueno, nosotros lo hemos dejado todo, y era verdad, para seguirle. Jesús les había llamado en el capítulo 1, versículos 16 al 20, y ellos habían dejado las redes, habían dejado su trabajo, habían dejado su población, habían dejado su familia atrás, lo habían dejado todo. No eran ricos, pero lo habían dejado todo para seguir a Cristo. Porque en ese contexto lo había requerido Cristo. Y Jesús les dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o tierras o hijos por causa de mí, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo y en el venidero la vida eterna. Merece la pena seguir a Jesús. Merece la pena dejar cualquier cosa si es necesario por seguir a Jesús. No era el caso concreto de los discípulos que habían tenido que dejar todo esto. En ningún caso encontramos que tuvieron que dejar tierras. A lo mejor las tenían, pero no lo dice. En el caso del joven rico no le había pedido que dejase hermanos o hermanas o madres o hijos, sino otra cuestión que estaba en su corazón ocupando el lugar de Cristo. Incluso en ocasiones tal vez el Señor no nos va a pedir que lo dejemos, sino que nuestro corazón esté en el lugar adecuado, y si llega el momento de ser probado, estar dispuestos a dejar lo que haga falta, porque Cristo es nuestro tesoro, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Él se va a encargar de nosotros. Si por causa de Cristo y por causa del Evangelio perdemos familia, que a veces es el caso, o perdemos amistades, o perdemos lo que haya que perder por causa de Cristo y del Evangelio, Él se encargará de proveer esa familia, o proveer lo que Él crea adecuado, conforme a su voluntad. Y en el futuro, realmente, la recompensa que merece la pena, la vida eterna, para siempre con Cristo Jesús. Y en realidad, a la luz de la eternidad, y a la luz de la eternidad con Cristo, ¿qué se puede comparar? ¿Qué se puede comparar? Cualquier cosa en este mundo no le llega a la suela de los zapatos de una eternidad con Cristo Jesús. Pero para ello, tus ojos han tenido que ser abiertos a tu propia naturaleza, a tu propio pecado, has tenido que arrepentirte, y también Dios ha tenido que mostrarte la gloria de Cristo, el atractivo de Cristo. Cristo tiene su propio atractivo. Y cuando realmente ves el atractivo de Cristo y la gloria de Cristo, según Dios te la muestra por su palabra, y ves tu miseria,
y ves lo que es este mundo y todo lo que este mundo ofrece realmente, entonces estás dispuesto a dejar lo que haga falta por Cristo. Ahora, no hay nada noble en hacer un voto de pobreza, no hay nada noble en tratar de abandonar a la familia, no hay nada noble en desprenderse de tierras o en no ver a los hijos en sí mismo, si no es por causa del Evangelio y por causa de Cristo. Y realmente la clave es dónde está nuestro corazón. Finalmente llegamos a este versículo 32 que nos dice al lugar donde se dirigían. Fijémonos, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Estaban de camino a Jerusalén, todavía en el camino. Y dice el texto que subía a Jerusalén. Estaban subiendo a Jerusalén. Es interesante porque siempre que menciona los evangelios un viaje a Jerusalén, dicen que subían a Jerusalén. Nosotros utilizamos esas expresiones también, a veces con más tino o desatino, cuando decimos voy a subir o voy a bajar. Bueno, en ocasiones no necesariamente es porque está más alto o más bajo, sino porque tal vez los del sur dicen voy a subir, o los del norte cuando van al sur, voy a bajar, pero realmente no hay nada geográfico que indique que está subiendo o bajando metros. En este caso, ciertamente están diciendo que subían a Jerusalén por su localización geográfica, porque Jerusalén estaba situada en un punto elevado e independientemente de la zona desde la que te aproximaras, siempre tenías que subir más o menos para acceder a la ciudad santa. Era inevitable ascender. Por eso se refieren siempre, subían a Jerusalén, independientemente del lugar geográfico del que provenían. Jesús iba camino a Jerusalén, subían a Jerusalén, dice el versículo 32, delante de ellos, fijémonos, y Jesús iba delante de ellos. ¿Delante de quién? Bueno, delante de un grupo de personas, y lo más inusual es que Jesús iba delante. Inusualmente Jesús iba delante de sus discípulos, liderando el camino a los que le seguían. En pocas ocasiones encontramos a Jesús delante, sino normalmente iba con sus discípulos. Y sus discípulos y un grupo de personas iban detrás, siguiendo a Jesús de camino, subiendo a Jerusalén. ¿Quiénes formaban parte de este grupo? Bueno, vemos por el contexto que los 12 discípulos, como observamos un poco más adelante en este mismo versículo, formaban parte de este grupo, pero también otros seguidores, porque Jesús tomó aparte a sus discípulos. Si hubieran ido solos, no hubiera sido necesario tomarles a un lado. ¿Cómo estaban los que seguían a Jesús por el camino a Jerusalén? Fijémonos, versículo 32. Y estaban perplejos. Y los que le seguían tenían miedo. Perplejos y miedosos. El texto nos dice que iban perplejos. La idea es estar sorprendidos, asombrados. No podían comprender lo que estaba pasando. Pero además el pasaje añade que tenían miedo. Y lo dice de tal manera que está expresando que sus corazones estaban temerosos, estaban aterrados. Así que la comitiva a Jerusalén no era precisamente una fiesta. Observemos, Jesús delante, sus discípulos y los demás que iban con ellos, no sabemos el número cierto, detrás, perplejos y temerosos. Se podía cortar la tensión. ¿Por qué iban perplejos y miedosos? Porque iban a Jerusalén. Todos sentían la tensión y el peligro de ir en esa dirección. ¿Por qué tenían miedo de ir en esa dirección? Bueno, los discípulos, recordemos, esta es la tercera vez que Jesús les va a anunciar a los que van a Jerusalén. Es la tercera vez que les anuncia cuál va a ser su final, que iba a morir. Los discípulos ya lo habían oído en otras 2 ocasiones. Y lo más probable es que no se hubieran olvidado, aunque Jesús se lo repite por tercera vez. Y dirigirse hacia Jerusalén no era un territorio amigo. El resto de la comitiva no sabían lo que Jesús había anunciado a los discípulos, pero sí que debían de saber de alguna manera, porque era Vox Populi, que Jesús, después de la resurrección de Lázaro, recibió abierta y públicamente la ira y oposición de los líderes religiosos, llegando a su máximo, y Jesús, después de la resurrección, de resucitar a Lázaro, tuvo que salir de Jerusalén
a Efraín y había una orden de busca y captura de Jesús para matarle. Esto lo encontramos en Juan 11, versículos 47 al 57. Así que si van en la dirección de Jerusalén, no era para estar muy contentos. Se estaban metiendo en la boca del lobo, estaban buscando a Jesús para matarle. Y Jesús a los discípulos ya les había anunciado que iba a morir. ¿A manos de quién? De los principales sacerdotes y los escribas que estaban en Jerusalén. No es de extrañar que tuviesen miedo. Así que ante estas circunstancias, Jesús predice su futuro por tercera vez. Versículo 32. Tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ellos hasta ese momento lo intuían, la dirección en la que iban caminando. Pero Jesús les va a dejar claro lo que ellos estaban intuyendo y les estaba causando pavor y perplejidad. Jesús predice su futuro por tercera vez, dice el texto, que lo hizo exclusivamente a los 12 apóstoles. Tomó aparte, de nuevo, a los 12. De entre este grupo toma parte a los apóstoles. Les tenía que decir algo especial. Y así les dice por tercera vez lo que iba a suceder. Fijémonos. Comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ya se lo había dicho en una ocasión. Observemos Marcos capítulo 8, versículos 30 al 32, concretamente versículo 31. Jesús está con sus discípulos. De hecho, él no quería que nadie supiese que estaba en Galilea. Y comienza a enseñar a sus discípulos, Marcos 8:31, y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Los discípulos no entendían y tenían miedo de preguntar. Marcos 9, 30 al 32. Estoy leyendo la segunda vez. Marcos 8, versículos 31 al 33, les dice, empezando en el versículo 31, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente, y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprender. Y posteriormente, en el versículo 33, encontramos que Jesús públicamente le reprende a Pedro. Esta es la tercera vez. La primera está en Marcos 8, 31 al 33. La segunda está en Marcos 9, 30 al 32. Y ahora en Marcos 10, 32 al 34, por tercera vez, Jesús va a predecir el futuro a sus discípulos, lo que está a punto de suceder. Y en el resto de evangelios sinópticos encontramos estas 3 predicciones también, tanto en Mateo como en Lucas. Concretamente el texto nos dice, comenzó a decirles lo que iba a suceder, lo que estaba por venir, eventos por venir, lo que iba a suceder en esa semana de pasión y posteriormente. Y Jesús, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre, sabía perfectamente cuál era el plan divino y lo que iba a pasar. Además, no lo recoge Marcos en este pasaje, pero sí Lucas en el pasaje paralelo. En Lucas 18:31 les dijo concretamente, Lucas 18:31, se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Esto que Jesús les anuncia a los discípulos por tercera vez no son nuevas noticias. Jesús les dice, se cumplirá todo lo que está dicho en el Antiguo Testamento. Esto ya se predijo en el Antiguo Testamento, lo que yo repito por tercera vez. Ahora, hay varios pasajes proféticos en el Antiguo Testamento que nos hablan de lo que iba a suceder. Probablemente todos recordamos el paradigmático que nos habla de lo que iba a suceder a Jesús, que de hecho habla en pasado. Recordamos, está en Isaías, y es Isaías capítulo 53. Ahí encontramos uno de los pasajes principales que nos hablan de la profecía de lo que tenía que suceder al Mesías. Pero me gustaría que por un momento vayamos a otro pasaje que describe perfectamente lo que iba a suceder a Jesús.
y a veces no tan conocido, aunque muy conocido también. Salmo 22. Vamos por un momento al Salmo 22, que nos habla de lo que iba a suceder al Mesías, cumpliendo todas las cosas que se habían predicho en el Antiguo Testamento. Salmo 22 es solo un ejemplo, está Isaías 53 y muchos otros pasajes. Y el Salmo 22 predice con mucho detalle en este salmo mesiánico lo que cientos de años después iba a suceder al Mesías. Es un salmo de David, es un salmo que se aplica en ese momento a la situación de David, pero es un salmo también mesiánico que está hablando de lo que está por venir al Mesías. Fijémonos cómo sus primeras palabras coinciden exactamente con las palabras de Jesús en la cruz cuando dice el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando avanzamos a los versículos 6 y 8, vemos cómo iba a recibir el oprobio, el desprecio, la burla hacia él. Que se encomiende al Señor y que Él lo libre, que Él lo rescate. Llegamos al versículo 16 y su crucifixión se anticipa al afirmar: me horadaron las manos y los pies. En los versículos 14 al 17 vemos su sufrimiento físico en la cruz: huesos descoyuntados, lengua pegada al paladar. Y el versículo 18 del Salmo 22 incluso tiene tal detalle la predicción que dice cómo iban a repartir sus vestidos y sobre su ropa iban a echar suertes. Jesús está aludiendo a estos pasajes del Antiguo Testamento. Iba a cumplir lo que el Antiguo Testamento decía, el plan de Dios. Jesús estaba determinado a ir a Jerusalén y probablemente por eso iba delante de todos, marcando el camino para cumplir el plan divino que ya predecía el Antiguo Testamento. Ahora hemos de entender esto a la luz de esta enseñanza. El plan de Dios no era improvisado, ni inesperado. No es que había calculado mal el precio y tal vez las cosas no habían salido como esperaban. Ese era exactamente el plan de Dios y Jesús comienza a predecir a sus discípulos por tercera vez lo que va a suceder según el plan de Dios. La profecía se iba a cumplir. Hace unos años, si no recuerdo mal, alrededor de 10 años atrás, me invitaron por primera y última vez, no tuve mucho éxito, a participar en un programa de televisión. Hice el viaje a Madrid en el mismo día, ida y vuelta en el autobús, no teníamos en aquel tiempo el AVE que va tan rápido a Madrid. Luego, no recuerdo, creo que llegué en metro a los estudios de televisión, pasé la seguridad, te maquillan, entras al set donde van a grabar y dices: madre mía, si esto parece un hangar abandonado, en la tele parece tan bonito y aquí realmente hay dos decorados y el resto está vacío. Y allí vamos a grabar un programa. Y este era el tema: si la Biblia había predicho la vida y muerte de Jesús. Era justo la época, lo iban a echar en diciembre, la época de Navidad. Así que antes de ir allí, pues estudié el tema, que posteriormente algo pude compartir en el programa, lo que me dejaron, porque tenía más interés en otras preguntas que en el tema que habían dicho. Y en mi estudio constaté que hay 65 profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. 65 profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento. Un total de 185 versículos y pasajes en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías, de la vida del Mesías, del nacimiento del Mesías, de la muerte del Mesías, de la resurrección del Mesías, de lo que el Mesías iba a hacer. ¿Sabéis cuántas se han cumplido? Todas. Todas se han cumplido, salvo las que están por cumplirse en el tiempo futuro. No nos quede ninguna duda, no fue ninguna casualidad. Era el plan de Dios. El plan de Dios anunciado en el Antiguo Testamento, el plan divino que el mismo Jesús predice a sus discípulos en 3 ocasiones. Y esto nos ha de traer gran confianza, gran certeza, que el plan de Dios siempre es perfecto. Siempre es el mejor y siempre se cumple. Lo vemos en la predicción de Jesús a sus discípulos.
en medio de esa turbulencia, con miedo, con temor, con perplejidad, con inseguridad, podían estar seguros y ciertos y confiados en Cristo, porque estaba cumpliendo el plan de Dios, el Antiguo Testamento. Eso mismo nos ha de suceder a nosotros, hermanos. Estar reconfortados, animados, incluso en medio de situaciones que no tienen sentido humanamente hablando. Cuando nos toca sufrir, cuando tal vez es injusto, al menos ante nuestros ojos, o cuando es una situación incomprensible. Todo esto se daba para los discípulos en lo que Jesús les estaba anunciando. Sin embargo, hemos de tener esta certeza: nada se le está escapando a Dios de la mano. Nada está fuera de su control. Y finalmente se va a cumplir su voluntad, que siempre es la mejor. Pensemos por un momento, ¿acaso cuando Jesús predice este plan por tercera vez a sus discípulos, creéis que tenía sentido humanamente hablando? No. De hecho, la primera vez que lo hace, en Marcos 8, Pedro le toma parte y le empieza a reprender. No puede ser esto. Tiene que estar equivocado Jesús. Y Jesús le tiene que reprender junto con los discípulos y decirle: quítate delante de mí, Satanás. Son palabras muy serias, muy fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. Siempre que queremos llevar a cabo nuestros planes cuando no es el plan de Dios, o cuando está en contra de lo que la palabra de Dios revela, que es la voluntad de Dios, estamos tratando de llevar a cabo los planes de otro que no es Dios. En este caso, Satanás. Es muy serio. Aun cuando no tiene sentido, aun cuando nos cuesta, aun cuando hay que pagar un precio, aun cuando no lo entendemos, aun cuando sufrimos, aun cuando estamos perplejos, aterrorizados, en medio de toda la situación que es normal y es humana y todos la pasamos en un momento u otro, es una oportunidad para confiar en el Señor. Es una oportunidad para, en medio de todas nuestras dudas, ir a la certeza de qué dice Dios y qué dice la Biblia acerca de Dios y qué dice la Biblia acerca del carácter de Dios. Dios es perfecto. Su plan es perfecto. Dios es todopoderoso, soberano, nada se le escapa de la mano. Dios es bueno. Siempre su plan va a ser bueno. Dios ama a sus hijos y ama a su pueblo. Y es fruto de ese amor que Él permite en ocasiones situaciones que no comprendemos, pero hemos de confiar en que Él sigue siendo un Padre amoroso, que Él sigue siendo justo, que Él sigue siendo fiel, que Él sigue siendo todopoderoso, soberano, bueno, perfecto. Ese es nuestro Dios. Nunca se equivoca, aunque lo pueda parecer ante nuestros ojos. Pero seamos honestos, finalmente, si dejamos las emociones a un lado, la perplejidad o los temores, o que nos afecta personalmente ciertas situaciones, y tuviéramos que decidir, ¿qué preferimos? ¿Que Dios escoja el futuro para nosotros y descansar en que Él es perfecto y sabe lo mejor? ¿O vamos a escoger nosotros y vamos a decir lo que es mejor para nosotros? ¿Qué es mejor? Que Dios escoja. Y de hecho lo va a hacer, porque Él está en control y no nosotros. Pero podemos estar confiados que Él escoge lo mejor. El plan de Dios que aquí les está prediciendo a sus discípulos era el mejor, aunque no tuviera sentido humanamente hablando. Era el cumplimiento de un plan eterno desde la eternidad pasada. No era improvisado, no era el plan B, era el plan perfecto que ya había anticipado en el Antiguo Testamento y se iba a cumplir. Así les dice lo que iba a suceder. Jesús predice su futuro por tercera vez. Además, en este pasaje, en la predicción de Jesús, en segundo lugar, observamos que Jesús predice
su muerte por tercera vez. En el primero predice su futuro, les dice lo que va a suceder de manera general. Ahora entra con las cuestiones particulares. Y en segundo lugar, parte de la predicción de Jesús, observamos que Jesús predice su muerte por tercera vez. Versículo 33 y la mayor parte del versículo 34. Leámoslo de nuevo. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán. Hasta ahí. Jesús predice su muerte por tercera vez. A los discípulos solo, acordémonos. Y en esta ocasión es la vez que más detalles da sobre su futura muerte. En primer lugar, les confirma a dónde iban, la dirección en la que se estaban aproximando, lo que ellos intuían. Subimos a Jerusalén. Iban en dirección a Jerusalén vía Jericó, como observamos posteriormente, evitando pasar por Samaria. Iban a Jerusalén para celebrar la Pascua porque era el tiempo. Pero sabían, como hemos visto, que ir a Jerusalén no era una buena idea. Y a continuación, para que no quede ninguna duda, Jesús les detalla por medio de 8 verbos futuros lo que estaba por venir. 8 verbos futuros, y en este pasaje que acabamos de leer vemos los primeros 7. 7 verbos futuros que describen lo que va a suceder a Jesús. Concretamente, su muerte y lo que iba a rodear su muerte. Fijémonos, el primer verbo futuro, será entregado. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Jesús se refiere a sí mismo con el título mesiánico Hijo del Hombre. Ese título mesiánico aparece en Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Ese título mesiánico enfatiza la encarnación de Jesús, Dios hecho hombre. Y por cierto, es el favorito de Jesús. Porque cuando se tiene que llamar a sí mismo con un título mesiánico, o referirse a sí mismo, Hijo del Hombre es el que más aparece en los Evangelios, en 81 ocasiones. El Hijo del Hombre iba a ser entregado, será entregado, futuro, les está prediciendo lo que iba a suceder. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. En otras palabras, ese será entregado va a ser traicionado. Y sabemos por el resto de la historia en el Evangelio que iba a sufrir la deslealtad de uno de los que estaban entre los discípulos. De hecho, el Salmo 41:9 ya predecía que el Mesías sería traicionado por alguien cercano. Solo Jesús sabía quién iba a ser esa persona, Judas Iscariote. Juan 6, 70-71 nos lo dice. Pero no fue hasta posteriormente, en la última cena, que él anticipó que uno entre sus discípulos le iba a entregar. Conocemos que fue Judas el que le entregó a los principales sacerdotes y escribas por 30 monedas de plata. Algo que el Antiguo Testamento también había anticipado. Zacarías 11:12 predijo lo que iba a suceder. Será entregado, será traicionado. El segundo verbo futuro que encontramos en el pasaje es condenarán. Condenarán. Concretamente dice el texto, le condenarán a muerte. En otras palabras, estos sacerdotes y escribas a los que iba a ser entregado, es decir, el Sanedrín, le condenarían a muerte. Lo encontramos en los pasajes posteriores de los Evangelios. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Este Sanedrín, estos principales sacerdotes, estos escribas, llevaron a cabo su propio proceso judicial para justiciar a Jesús. Pero no podían llevar a cabo la ejecución de sus sentencias, porque no tenían el poder para aplicar la pena capital que deseaban para Jesús. Así que el tercer verbo que encontramos, futuro, es le entregarán. ¿Le entregarán a quién? A los gentiles. Porque los judíos no podían ejecutar a Jesús, le entregaron a los gentiles para que ellos le ejecutaran. Es una clara referencia a los romanos, con este gentiles, que ocupaban y eran la autoridad final en el siglo I en Palestina. Y todos conocemos que Jesús compareció ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Y Poncio Pilato pasó la patata caliente a otro gobernador,
¿A quién? A Herodes. Herodes, de nuevo, pasó la pelota a Poncio Pilato. Y así finalmente, ni siquiera ni uno ni el otro decidieron, como sabemos en la historia, sino que lo dejaron en manos del pueblo que decidiese. Pero le entregaron a los gentiles. El cuarto, quinto y sexto verbo futuro que describe la muerte de Jesús nos habla de burla, escupitajos y azotes. Fijémonos, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán. ¡Qué tremendo detalle en la predicción de Jesús! Todo se cumplió al dedillo. Se burlarían de él. ¿Quiénes se burlaron? Es muy interesante. Yo me hice esta pregunta cuando estaba estudiando este texto y fui a los evangelios y dije, a ver cuántos grupos y cuántas personas se burlaron de Jesús. A veces recordamos 1, 2, 3 casos. ¿Sabéis cuántos casos hay? 6. El Sanedrín, Mateo 26, 67, se burló de Jesús. Herodes y sus soldados, en Lucas 23, 11, se burlaron de Jesús. Los soldados del pretorio romano, varias centurias, en Mateo 27, 28 y 29, se burlaron de Jesús. Los que pasaban por delante de la cruz, Mateo 27, 39, se burlaban de Jesús. Los soldados a los pies de la cruz, Lucas 23, 36 y 37, se burlaron de Jesús. En la misma cruz, Lucas 23, 39, uno de los malhechores colgado justamente ahí junto a él, se burlaba de Jesús. No solo se burlaba, sino que también le iban a escupir. Le escupieron en el rostro en el Sanedrín, le escupieron los romanos en el pretorio romano. No solo quedó en burlas y escupitajos, sino que vemos que también le azotarían, y de hecho le azotaron. Ya le habían dado bofetones y le azotaron después de darle puñetazos en el Sanedrín, pero fue Pilato el que le hizo azotar antes de que fuera crucificado. Y finalmente, el séptimo verbo que predice lo que iba a suceder es: le matará. Le matará. Este sería el final de todas las injusticias que sufriría el Hijo del Hombre. En las dos primeras predicciones de Jesús de su muerte no da tanto detalle. Esta es en la que encontramos mayor detalle en su predicción de su muerte. Y todo se cumplió. Lo matarán. De hecho, Mateo 20, 19, en el pasaje paralelo, Jesús les dijo no solo que lo iban a matar, sino que lo crucificarán. Les anticipó la forma en la que iba a morir. La crucifixión era la ejecución reservada para los malhechores. Ahora, no crucificaban a romanos. Eso era un privilegio de ser romano. No podían ajusticiarte deshonrosa, vil y cruelmente, como podían hacer con aquellos que no fuesen romanos por medio de la crucifixión. Y el sufrimiento en la crucifixión era tremendo. Según leemos acerca de los efectos de la crucifixión en libros y historia secular en aquel tiempo que está registrado, este era el sufrimiento que tenía que pasar una persona en la crucifixión. Fijémonos, incluía mareos, calambres, sed, hambre, insomnio, fiebre traumática, tormento prolongado. Cada movimiento en la cruz era doloroso. Las venas cortadas, los tendones desparramados incrementaban la angustia. Las heridas desatendidas generalmente se encangrenaban. Las arterias se hinchaban, especialmente las de la cabeza y el estómago. Y toda esta angustia horrenda y tortuosa hacía que el crucificado anticipase la muerte como un exquisito y delicioso alivio. La muerte era su alivio. Por todo esto pasó Jesús. Y lo predijo. Y se cumplió. Con todo detalle. Jesús no solo predijo su muerte, Jesús predijo los
prolegómenos de la misma con todo detalle. Era el plan perfecto de Dios. Todo lo que iba a suceder. Qué distinto a los hombres, ¿no es así? ¿Cuántas veces has tratado de predecir el futuro? Bueno, tal vez no de manera formal, ninguno de nosotros somos profetas, pero nadie juega a ser profeta. Pero en ocasiones hacemos vaticinios, ¿verdad? Nos equivocamos casi siempre. Cuando acertamos es de chiripa. Después realmente sepamos lo que va a suceder. Ahora la gente tiende a intentar predecir qué sucederá. ¿Qué va a pasar en un año? ¿En 5 años? ¿En 10 años? ¿Subirá o bajará la bolsa y así la gente invierte? ¿Qué número va a tocar la lotería de Navidad? Y van comprando por distintas zonas buscando esa terminación porque va a caer en 5. Ganará tal o cual equipo y a esto se dedican algunos apostando en las redes sociales tratando de adivinar quién va a ganar o si van a empatar. O algunos incluso se aventuran a decir el resultado. ¿Cuántas veces el hombre puede predecir con certeza el futuro? Con certeza ninguna. Es más, la probabilidad está en nuestra contra. Si alguno acierta es por mera casualidad, de vez en cuando, sin exactitud ni detalle. Eso nos pone en perspectiva que Jesús, Dios hecho hombre, predijo su futuro con total y absoluto detalle, sin fallar en nada. Eso nos pone en perspectiva que Dios en el Antiguo Testamento predijo lo que iba a suceder cientos de años después a su enviado, al Mesías. Él lo sabía. No solo Él lo sabía, sino que Él escribió la historia. Porque Dios es quien escribe la historia. A veces tenemos esta idea tergiversada de la soberanía de Dios y la limitamos prácticamente solo a su omnisciencia. Que Él lo sabe todo, que Él lo conoce todo, que sabe lo que va a suceder, todo Él lo sabe, pero bueno, no tiene nada que ver con ello, o tal vez son otros agentes, otros medios los que están actuando. Eso no es la soberanía de Dios descrita en la Biblia. Dios está en control de todo. Recordamos cuando Satanás estaba merodeando y buscando hacer daño a su siervo Job, al siervo de Dios Job. Y para hacerle cualquier cosa, Satanás tuvo que pedir permiso a Dios mismo, y Dios se lo dio con una condición: no toques su vida. Todo lo que le sucedió a Job, tan horrendo, tan terrible, tan catastrófico, era parte de la soberanía de Dios. Él lo permitió. Todo lo que le sucedió a Jesús en la cruz, tan horrendo, tan injusto, tan horripilante, era parte de la soberanía de Dios, del plan de Dios perfecto, y se cumplió porque Dios escribe la historia y sus designios y planes siempre se cumplen. No fueron los hombres los que idearon este plan, ni siquiera fue Judas el que verdaderamente entregó a Jesús, sino que fue Dios Padre mismo quien entregó al Mesías para cumplir su plan de redención. Hechos 2:23, Pedro, en su sermón, tras recibir el Espíritu Santo, dice: a Cristo, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. No solo Dios lo sabía, previo conocimiento, sino que era el plan predeterminado de Dios y Él lo llevó a cabo en su voluntad soberana perfecta. Romanos 8:32 afirma esta verdad con otras palabras. Él, Dios Padre, no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Lo entregó Judas? ¿Lo entregaron los principales sacerdotes de aquella época, el Sanedrín? ¿Lo entregó Pilato? ¿Lo entregó Herodes? ¿Lo entregó el pueblo cuando dijeron: suelta a Barrabás? Que vaya pieza era. Y pidieron que soltasen a Barrabás. Es increíble. ¿Fueron los soldados que ejecutaron a Jesús? No. ¿Quién fue? Según la palabra, fue Dios Padre.
Este no era un plan de los hombres, sino que era el plan de Dios mismo, que había ideado desde la eternidad pasada, el plan perfecto. ¿Por qué era el plan de Dios la muerte de Jesús? Porque Cristo llevó nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Porque Cristo murió en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecemos. Porque Cristo recibió toda la ira de Dios en nuestro lugar. Primera de Pedro 2:24 afirma: Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Corintios 15:3 afirma: Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué sufrió Cristo el oprobio, las burlas, el maltrato, la condena injusta, la muerte en la cruz? En primer lugar, para llevar a cabo el plan de Dios y cumplir las Escrituras, para gloria de Dios Padre. Pero en segundo lugar, para abrir el camino de la reconciliación de los hombres con Dios. Todo este sacrificio mereció la pena. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Por lo tanto, reconcíliate con Dios. Todo esto no fue fruto del azar. Todo esto no fue que salió mal el plan. Todo esto no es para hacernos sentir pena por Jesús. Pobre Jesús, ¿verdad? Cuánto sufrió. Qué terrible. Estas personas, qué injustas que le crucificaron. Y el pueblo que pidieron que soltaran a Barrabás. Uy, si yo hubiera estado ahí, hubiera escrito una pancarta y hubiera intentado que todos gritaran: ¡libera a Jesús! No. El plan de Dios se iba a cumplir. Y si nosotros hubiéramos estado ahí, quién sabe lo que hubiera pasado, la gente igual o peor. Lo que sucedió era el plan perfecto de Dios. ¿Para qué? Para cumplir las Escrituras, para cumplir la voluntad de Dios, para la gloria de Dios Padre, pero también para que tú, si estás aquí en esta mañana y aún no te has arrepentido de tus pecados y has confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, te arrepientas y vengas a Cristo. Él murió en la cruz en tu lugar. Y de hecho todo ese sufrimiento de Jesús, físicamente hablando, no es nada comparado con el sufrimiento eterno en el infierno. Pero Él llevó, y ese fue el mayor sufrimiento, nuestros pecados, y Él recibió la ira de Dios en el lugar de todos aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador. Por eso cantamos glorioso intercambio. Ese es el intercambio. Jesús es el que recibe la ira de Dios que nosotros merecemos y nosotros recibimos su justicia que no merecemos. ¡Qué intercambio tan increíble! Este era el plan de Dios. La muerte de Cristo no es el final triste de una vida frustrada, sino que es la culminación gloriosa del plan perfecto de Dios para la salvación de los hombres. Y hoy es día de salvación. Pero este no es el final de la historia. Este no es el final de la predicción de Jesús. Sí, en la predicción de Jesús observamos que Jesús predice su futuro por tercera vez. También observamos, en segundo lugar, que Jesús predice su muerte por tercera vez. Pero, fijémonos, en tercer lugar, Jesús predice su resurrección por tercera vez. Versículo 34, en el final. Y 3 días después, resucitará. Habíamos dicho que había 8 verbos futuros, ¿no? Aquí está el 8º verbo futuro, que es lo que Jesús predice lo que iba a suceder. La historia no acaba en la muerte de Cristo. El plan de Dios no iba a ser frustrado. Cristo iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día. No nos da más detalle, no lo encontramos en otras predicciones, tampoco en los evangelios sinópticos, tan solo nos dice 3 días después resucitará. Inequívocamente anuncia y predice lo que ya había anticipado antes veladamente. Recordamos que él había dicho a los fariseos en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O él había dicho en Juan 2:19, respondía a las autoridades del templo: destruid este templo
y en 3 días lo levantaré, haciendo referencia a sí mismo. Y ellos pensaban que estaba hablando del templo, y dijo, mira, si han llevado años esto, levantarlo a nuestros padres, está loco, ¿cómo lo va a levantar en 3 días? No, ya está anticipando que él iba a resucitar, veladamente. Pero aquí a sus discípulos, abiertamente, sin circunloquios, les dice, al tercer día resucitará. Jesús fue resucitado por Dios Padre, porque su sacrificio por nuestros pecados había sido aceptado y agradable a Dios. Porque ese único sacrificio del justo por los injustos era y es suficiente para apaciguar la ira de Dios, para reconciliarnos con Dios, y por eso Él le resucitó de entre los muertos. Y la resurrección de Jesús mostraría que venció al pecado y a la muerte, y que esto es lo que nos espera también a nosotros algún día. Resucitaremos junto con Cristo Jesús. Jesús predijo que iba a resucitar y Jesús resucitó. Jesús predijo con total exactitud su resurrección. Y Jesús predijo los días que iban a pasar después de su resurrección. Al tercer día, de nuevo, pleno al 15. En nada se equivocó. Hace ya un tiempo, hace unos 13 años, estaba en una convención evangélica, que también fue la única vez que fui. Y en una convención evangélica de medios de comunicación y ministerios que tenía lugar en Miami. Yo estaba todavía acabando el seminario en la costa oeste en Los Ángeles y me invitaron a ir a esta convención. Estaba a punto de graduarme y parte de esta convención es que iban a presentar en español la traducción de la Biblia de Estudio de MacArthur. Así que era una convención enorme, muchísimas casetas, miles de personas reunidas. Tristemente, la verdad, las reuniones eran horrendas. La palabra brillaba por su ausencia y lo que ocupaban las reuniones era algarabía, anuncios, reportajes, testimonios, música, conciertos, pero no escuché ni una predicación en toda la convención de varios días. Estábamos allí y estaba con mi buen amigo conocido vuestro, Luis Contreras, y estábamos ahí en la caseta de Gracia a Vosotros. Una caseta pequeñita, una mesa de estas, más o menos con la mesa que tenemos aquí, con un pequeño roll-up de esos banners y unos cuantos libros ahí encima y un mantel negro y poco más. Y éramos bichos raros, con un stand muy pequeñito, con libros que a nadie le interesaba leer, están ahí para otras cosas. Pero enfrente nuestro, ocupando como 5, 6, 7, 8 stands, estaba un ministerio de predicción apostólica. Muy interesante las mentiras que decía. Él decía que era profeta, y ciertamente era profeta, un profeta falso. Él estaba diciendo continuamente todos sus materiales, tenía allí varias pantallas, en aquel tiempo ya planas de plasma, que no eran comunes, varias allí con vídeos constantes, con mucha dramatización, muy buena grabación, efectos especiales, y estaba especialmente diciendo cuándo iba a volver el Señor Jesucristo, con día y fecha. Esto fue hace 13 años. Mira, estuvimos allí 5 o 6 días enfrente de este stand, todo el día viendo esto, escuchando esto. Se me revolvía el estómago allí, ver la gente paraba, tenía interés en estas cosas, iban folletos. Realmente, qué terrible. Ya un día no pudimos aguantarlo más y cuando se iba a comer, le apagamos las televisiones. Bueno, si pasa alguien por aquí, por lo menos que no escuche tantas mentiras, la escuchará cuando vuelva, que las vuelva a encender. No aguantábamos más. ¿Sabéis cuántas predicciones se cumplieron? Ninguna. Ya se pasó la fecha que decía que iba a venir Jesús. Seguro que ya ha salido con otra en el futuro, ¿verdad? Tendrá alguna excusa para decir que no se cumplió. Los hombres se equivocan. Ninguno de nosotros podemos decir lo que va a pasar en el futuro. Ninguno de nosotros podemos decir cuándo va a volver el Señor Jesucristo. Pero Dios no se equivoca. Y Cristo lo que predijo se cumplió. ¿Qué predijo en este caso? Al tercer día resucitará. Y la resurrección de Jesús es un elemento indispensable del Evangelio. Porque si Cristo no hubiera resucitado, como afirma 1 Corintios 15, vana sería nuestra predicación. Vana sería nuestra fe.
Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos hallados testigos falsos de Dios. Nuestra fe no solo sería vana, sino también falsa. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos todavía en nuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, todos los que han perecido para siempre, porque no hay resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, habríamos esperado en Cristo para esta vida solamente y seríamos de entre todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no hubiera resucitado. Pero Cristo resucitó, como había anunciado, y es primicias de los que durmieron. Es el anticipo de todos los que duermen en Cristo, una manera metafórica para decir, todos los que mueren en Cristo, que han confiado en Él, como su Señor y Salvador, van a resucitar, así como también Cristo resucitó. Es indispensable la resurrección de Cristo para el Evangelio. Y Jesús, cuando habla del Evangelio, habla unidos su muerte y resurrección. Porque por su muerte ocupó nuestro lugar en la cruz, pagando por nuestros pecados. Por su resurrección venció al pecado y a la muerte, y nuestra resurrección también es segura. Como 1 Corintios 15 afirma, Pablo les habla del Evangelio y lo sintetiza así: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, cumpliendo lo que el Antiguo Testamento decía, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Son elementos indisolubles. La muerte y resurrección de Cristo. Y a la luz de estas verdades hemos de ser recordados para vivir nuestras vidas. Mientras Cristo regresa o nos llama a su presencia. Y este es el mensaje que hemos de predicar. Cristo murió y resucitó. Y sin Cristo no hay esperanza. Pero en Cristo hay perdón de pecados, hay reconciliación con Dios. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Ven. Si estás aquí en esta mañana y aún no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es día de salvación. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús y serás salvo. Amén. En las predicciones en nuestro mundo hay mucho engaño y falsedad. Encontramos adivinadores falsos, echadores de carta falsos que engañan a la gente y le sacan el dinero. Otros hacen vaticinios de cómo será el mundo en ciertos años, fallan una y otra vez. ¿Nos acordamos cuando veíamos películas en los años 80 futuristas? Yo lo recuerdo porque era un niño y me llamaba muchísimo la atención. Y veía cómo será el futuro, en el 2010, el 2015. Y vestíamos casi como astronautas, teníamos patines voladores, los coches volaban, ¿verdad? Los coches iban con un robot conduciendo, podíamos hacer vacaciones en Marte y en otros sitios de la galaxia. Todo falló. Nada de eso ha sucedido, seguimos vestiendo igual. Hemos hecho muchos avances, pero no tantos. Los hombres fallan. Pero Jesús no falló en nada de su predicción, que repitió 3 veces. No falló en su idea general, no falló en los detalles, no falló en su muerte, no falló en su resurrección, sino que todo se cumplió. El plan perfecto de Dios. Confiemos en Jesús, hermanos. Todo se cumple. Lo que Jesús dice se cumple. Y podemos pensar, bueno, ahora miramos para atrás, se ha cumplido, es más fácil confiar, ¿verdad? Ahora, esta verdad se aplica hoy en día. ¿Qué dice Jesús? Aquí está lo que dice Jesús. La palabra de Dios. Jesús dice lo que es mejor para tu vida. Jesús dice cómo has de actuar. Pensar para la gloria de Dios. Jesús dice que puedes confiar en Él. Jesús dice cómo tienes que enseñar, criar y disciplinar a tus hijos, aunque tal vez no ves resultados inmediatos, pero confías en que Jesús está en lo cierto y Él no falla. Jesús dice cómo han de ser las relaciones en el matrimonio. El hombre, la mujer.
los hijos con respecto a los padres. Jesús dice cómo hemos de actuar como trabajadores. ¿Cómo hemos de trabajar? Si tú eres jefe, ¿cómo has de tratar a aquellos que trabajan bajo tu autoridad o supervisión? La Biblia nos habla hoy en día de lo que es la verdad, de lo que hemos de hacer, de lo que hemos de obedecer, de lo que hemos de seguir, de cómo hemos de enfrentar conflictos, de cómo hemos de tratar con el pecado, de cómo hemos de responder en ciertas situaciones. Y está hoy en día en juego. ¿Confías en Jesús? ¿Confías en Dios? ¿Confías en su palabra? Porque Él nunca se equivoca. Podemos confiar en Jesús. Aunque a veces estemos perplejos y con miedo como los discípulos y sus seguidores. Mira, no sé qué va a pasar, pero esto no tiene buena pinta. Esto parece que no nos lleva a ningún sitio bueno. Pero vamos a confiar en Cristo Jesús, porque Él nunca se equivoca. Vivamos vidas que confían y siguen a Cristo, su palabra, plenamente convencidos de que es verdad y absolutamente confiados en que su plan siempre es el mejor posible. Y que sea nuestra oración de corazón, que su buena, perfecta y agradable voluntad sea la autoridad en nuestras vidas, porque confiamos en Él. Jesús no se equivocó. El plan de Dios era el perfecto. Por eso estamos tú y yo aquí hoy, perdonados en Cristo Jesús, reconciliados con Él. Pero es el mismo Dios, el mismo Cristo. Y no se equivoca. Confiemos en Él. Vamos a ver.